El diseño metodológico en la investigación en educación en ciencias. El primer aspecto que debemos considerar está relacionado con la idea de diseñar. Como investigadores debemos desarrollar procesos de investigación que no sean necesariamente reflexivos. Y en ese orden de ideas podemos planear lo que queremos hacer. Planear considerando limitaciones, alcances, propósitos de nuestra investigación. Y por eso se considera importante reestructurar, revisar y tener claro después de esa revisión y reestructuración nuestras preguntas de investigación, los objetivos, la relación entre esas preguntas de investigación y los objetivos y lo que tiene que ver con la captura de la información. Prácticamente lo que se plantea allí es centrarnos en el propósito fundamental de nuestra investigación. Por eso, la idea que organiza este proceso de diseño tendría tres elementos. El primero es el paradigma, el segundo el método y el tercero el análisis de la información, considerando fundamentalmente al diseño de la investigación como un proceso. Entrando en el primero de estos elementos, en materia del paradigma, es importante que consideremos cuáles son nuestros referentes de orden epistemológico, filosófico, sobre el proceso de construcción de conocimiento. Y en ese orden de ideas, discutir, tener claro, hablar con nuestros compañeros del grupo de investigación, nuestros tutores, cómo nos vemos nosotros como investigadores, cuál es el rol de nosotros en este proceso. Y en esa mirada, en ese diálogo, poder dar cuenta de la noción de realidad que manejamos y evidentemente la noción de verdad. En los procesos de construcción colectiva de conocimiento y con la emergencia de hace muchos años de la investigación en el campo de las ciencias humanas, las nociones de verdad y de realidad han discutido con perspectivas positivistas y neopositivistas y han transitado hacia unos enfoques de construccionismo social, teoría crítica, que validan unos fundamentos filosóficos de realidad intersubjetiva, de construcción de verdad intersubjetiva, pero también de una realidad que no está dada per se, independientemente de los sujetos, sino que esa noción de realidad se constituye, se construye en el proceso de investigación. Pero también una derivación de esas consideraciones está en lo que llamamos el objeto de estudio, que tampoco está dado. Nosotros lo podríamos formular, pero no está dado en primera instancia, sino que va adquiriendo realidad. El otro aspecto es el método. En cuanto al método, considerar dos componentes importantes. El primero es cuál es nuestra estrategia en el sentido del enfoque general de la investigación, si es de corte experimental o correlacional, o si más bien apunta a enfoques que se denominan más alternativos, como la etnografía, la investigación-acción, los estudios de programas, análisis de caso. A la par de eso viene la elaboración del plan de desarrollo de la investigación, en donde se identifica el rol de los sujetos investigados, el rol de los participantes, por qué selecciono estos participantes, cuáles son esos criterios de organización de esa selección y si lo hago de manera grupal o individual. Y el método incluye la organización de las fases de la investigación, que contiene también las técnicas de captura de información.
técnicas en el sentido estricto serían lo que llamamos nosotros los cuestionarios, los diarios de campo, los mapas cognitivos. También ahí se pueden incluir, por ejemplo, como técnica un módulo de intervención didáctica, un módulo de implementación didáctica, una secuencia didáctica que puede ser combinada con estas otras técnicas. Transformar eso en algo concreto que tradicionalmente puede ser el formato específico es lo que se conoce como el instrumento de investigación. Entonces, si yo digo que yo tengo como instrumento de investigación el diario de campo, entonces transformarlo en un formato de diario de campo, siguiendo algunos parámetros de la literatura o de otras investigaciones, ese último es lo que se conoce como el instrumento como tal, asociado a la técnica de diario de campo, de registro de sucesos en las sesiones o en el trabajo interactivo en el campo, en el trabajo de campo. Igualmente para los cuestionarios y las entrevistas, o si yo digo que es el módulo de implementación, el módulo ya físico transformado en formatos de recolección de información con actividades concretas, con acciones muy bien organizadas en el documento. Ese documento formato es el instrumento y la técnica sería el módulo de implementación. La última parte es el análisis, que implica obviamente considerar procesos de sistematización, organización de esa información que recolecto a través de esos formatos, instrumentos de investigación, para proceder a hacer el análisis, que o es un análisis estadístico si asumo instrumentos como escalas, Likert o escalas asociadas a recolección de información de actitudes y demás, u otro tipo de instrumentos que sean de orden estadístico. Y si no lo son, entonces todo lo demás es análisis de contenido, lo que habría que hacer. Para eso siempre hemos insistido en la necesidad hoy en día de considerar el uso de programas de cómputo, softwares, plataformas que están en el mercado, pero que también algunas son gratuitas. Con todo lo que se construye allí es un conocimiento. Esa producción de conocimiento que se da a partir del proceso de interpretación de la información, esa construcción analítica requiere unas validaciones, así como todos los procesos anteriores de definición de técnica de instrumento. Las validaciones se dan por pares, por poblaciones similares, grupos focales de poblaciones similares o muestras a las que uno les va a aplicar, y por expertos en la materia. Los expertos revisan nuestros formatos, revisan nuestras técnicas y también revisan las interpretaciones que hagamos de los resultados de la implementación de esos formatos. Con esa producción de conocimiento también se triangula a través de lo que se conoce como la discusión con la teoría, y le podemos dar diversos usos. No solamente sería la colocación de ellas en una estructura tipo informe para graduarse de un nivel educativo como la maestría, sino para divulgación, presentación, organización de talleres, organización de charlas y divulgación tipo artículos o pósters. Finalmente, pues he considerado pertinente organizar un mapa general en donde ustedes pueden encontrar digamos, los componentes y los elementos que acabo de presentar, y a partir de los cuales podríamos también interactuar a través de asesorías particulares o de preguntas en el canal. Muchas gracias, eso es todo.